Hola de nuevo. Eh, Seguimos con la última cápsula del tema de dualidad y Farcas-Lema. ¿Ya? Pero antes de seguir con teoremas de la alternativa y Farcas-Lema, en particular, veamos un ejemplo un ejemplo de holgura complementaria. ¿Ya? Eh, Perdón que justo lo tuve que minimizar por un problema, pero ahora lo maximicé de nuevo. Ya. Entonces, estamos hablando de holgura complementaria. Porque creo que no les dije para qué sirve esto. Bueno, está claro por la definición de holgura complementaria, o por este teorema, ¿cierto? Eh, que, bueno, nos dan un X, acuérdense, nos dan un X en el primal, un Y en el dual, ¿ya? Definen las variables de slack primal y slack dual, ¿ya? Que están acá abajo, ¿cierto? El W es la diferencia entre B menos A por el vector X, ¿ya? O sea, es lo que le falta a X para llegar a B, ¿cierto? Y Z, que es la slack dual, es la misma definición, pero para el I. Atrapuesto I menos C, que es lo que le falta al atrapuesto I para llegar a C. ¿Ya? Y dijimos es que, en que el orden de la diferencia, ¿cierto? Tiene que ser no negativo. Entonces yo no podría decir que el slack es C menos atrapuesto I, porque eso es negativo para un Y que vive aquí en el dual. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces esto dijimos que no puede ser. ¿Ya? Entonces, bueno, y la utilidad de esto es que dado el X, dado el Y, son vectores, digamos que los conozco, ¿ya? Son números, ¿cierto? El, eh, una vez que ya tengo el X, ¿cierto? Y tengo el Y, puedo calcular W, por ejemplo, y puedo calcular el Z. Porque claro, tengo el vector B, tengo la matriz A, y con eso calculo B menos A por X, que lo conozco, ¿cierto? Y lo mismo para el Z. Z igual a traspuesto Y por menos C. O sea, menos C. Y conozco la traspuesto, conozco el C, que es el vector objetivo del primal, ¿cierto? Y puedo calcular eso y puedo calcular el Z. ¿Ya? Entonces, la gracia del grupo complementaria es que yo puedo decir que estos X es el Y son óptimos para el X es óptimo para el primal y el Y es el óptimo para el dual, si solo si se cumplen estas n más m ecuaciones. ¿Ya? Esa es la gracia de la cura complementaria. Entonces, lo que uno podría hacer es escribir estas ecuaciones y tratar de encontrar el X y tratar de encontrar el Y, por ejemplo. Eso, hay métodos de optimización que tratan de hacer eso. Y de hecho, el método simple lo que trata de hacer es encontrar X, Z, W y Y que cumplen una complementaria para poder concluir que son óptimos. ¿Ya? O sea, eso es lo que hace por detrás del método simplex también. O sea, no es que lo haga explícitamente. ¿Ya? Entonces, bueno, para que todo quede aún más claro, decidí, bueno, este el ejemplo lo vimos hace un rato, vamos a calcular el W y el Z para distintos tipos de primal y dual. Recalcamos acá en amarillo que siempre el orden de diferencia tenía que ser tal que fuera no negativo, ¿ya? Porque es la variable slack. ¿Ya? Y veamos este ejemplo entonces, este otro ejemplo eh, de holgura complementaria. ¿Ya? Entonces, volví a traer a colación, eh, si quieren, el, 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 el problema que usa el libro Van der Bey. ¿Ya? Eh, lo copié de la slide de Strong Duality que estaba hace un rato. ¿Ya? Y vamos a ver, recuerden que de slide anterior, ¿ya? Eh, X estrella es óptimo primal y el Y estrella es óptimo dual. Entonces, este par X estrella y estrella eh, deberían satisfacer holgura complementaria. ¿Ya? Y para verificar esto, eh,
lo que podemos, o sea, lo que tenemos, lo que necesitamos, tenemos el X, ¿cierto? Tenemos el Y, tenemos que calcular el W y el Z entonces. ¿Ya? Eh, entonces, hagamos eso. Entonces, calculando, vamos a poner otro color. Lo que primero tenemos que hacer es calcular W y Z. ¿Ya? Recuerden que el W, para un primal de la forma AX menor o igual que B, se calcula como B menos AX. ¿Ya? ¿Qué es el B acá? El B es el vector 1,3. 1,3. Y A por X es en cada componente del vector simplemente uno calcula eh, no definí lo que era uno calcula x1 más 4x2, ¿ya? Pero para el punto x que yo tengo acá. Entonces me queda eh, me queda 0 más 4 por un cuarto, más nada porque no está x3 ahí, ¿ya? Sería la primera componente que corresponde a la primera desigualdad. Recuerden, déjenme, este sería el B, perdón. No sé por qué hace rato estoy... Ah, ya, perdón. Esto sería el B, ¿cierto? Y bueno, esto es la matriz es A por X, ¿cierto? Que es un vector. Entonces eso estoy calculando acá. Y la primera componente de A por X sería justamente esta expresión que voy a marcar en verde ahora. ¿Ya? O en... Sí, en verde. ¿No? Este que está acá. Esa es la primera componente. Que es, lo puse acá y reemplacé el X estrella, ¿cierto? Esa es la primera componente. La segunda componente sería lo que voy a marcar en azul. Sería esto, pero evaluado en X estrella. ¿Ya? Y por lo tanto me queda 3x1, que es 3 por 0, más, menos x2, que es un cuarto, más x3, que es 13 cuartos. Hermosos números. Entonces esto me queda un tercio, o sea, un tercio, 1,3. Que lo escribo como un tercio. Menos, y aquí pongo el 1, 1, y esto, ¿cuánto me da? 12 cuartos, me da 3. ¿Ya? Y eso me da 0, 0,0. Entonces el W es ese vector. ¿Ya? Y ¿qué significa esto? Significa que la slack de la restricción 1, la que tiene el 1 en el lado derecho, es 0. Significa que si evalúo el lado izquierdo en X estrella, obtengo justamente igual a 1. Porque la slack es 1 menos 1 me da 0. ¿Ya? Entonces 1 menos 1 me da 0. Y lo mismo para la segunda restricción, también la slack es 0. Por lo tanto, cuando evalué X estrella en la expresión que está a la izquierda, ¿cierto? Obtuve 3. Entonces me da 3 menos 3, que es el lado derecho, me da 0. ¿Ya? Eso no pasa siempre, por si acaso. Aquí justo nos dio que el slack era 0, 0. ¿Ya? Entonces el z, ¿cómo lo calculo yo? Como el dual es de la forma A traspuesto I mayor o igual que C, tengo que calcularlo como A traspuesto I. De hecho, lo puedo llamar estrella porque este slack depende del Z estrella. Lo mismo para el otro, dependía del punto fijo que tomé, que era el X estrella, ¿cierto? Entonces, calculémoslo para el I. Y fijémonos que ahora el Z tiene 3 componentes, porque el vector C, el lado derecho del dual, tiene 3 componentes. Entonces, me queda las 3 componentes 4, 1, 3, menos
Yo ahora evalúo en cada restricción el estrella. El estrella que es 1, 3. Entonces la evalúo en la primera restricción, me queda 1 más 9, que es 10. Y aquí... perdón, es que lo estoy escribiendo al revés. Es que dije que raro me queda con signo negativo. Pero claro, lo escribí al revés. Está escribiendo, en vez de A traspuesto estrella menos C, está escribiendo C menos A traspuesto estrella. Es bueno que el profesor se equivoque en clase en vivo en directo, porque así pueden estar más atentos, o sea, uno se pone más atento, ¿cierto? Y aprende a no equivocarse como se equivocó el profesor. Entonces, el A traspuesto estrella, es que me emocioné con lo de 3 componentes, entonces voy a tener 3 componentes efectivamente, pero voy a empezar por calcular el A traspuesto estrella. Entonces, por un lado, vimos que esta parte me daba 10. ¿Ya? Entonces eso me dio 10. Ya, ahí para que se ubiquen. Ahora calculo la segunda componente, evaluado en estrella, que es 1,3, me da 4 menos 3, me da 1. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, el lado derecho igual de 1, entonces ahí me da el slack 0 al final en esa componente. Y bueno, finalmente, dejen ponerlo en amarillo a ver un marcador amarillo. Este lado izquierdo lo evalúo en 1,3, el punto I estrella igual a 1,3, y me queda 3, y 2 es 3, entonces me queda 3. Y eso menos el vector C, que es 4, 1, 3. Darwin, que este es el vector C, que es la función objetivo del primal, que es la que está acá. Ya, ¿y esto cuánto me da? Me da 10 menos 4 es 6, 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0. Entonces el slack del dual es 6,00. Lo que significa que solamente la primera restricción, el slack es positivo, porque al evaluar el lado verde me dio 10, ¿cierto? Entonces, bueno, me acabo de dar cuenta que me olvidé marcar que ese 1 corresponde a ese lado izquierdo y ese 3 corresponde al lado derecho, evaluar y 2. ¿Ya? Entonces, 6,000. ¿Ya? Entonces las dos últimas restricciones se alcanzan en igualdad al final, no en mayor estricto. Ya, entonces veamos holgura complementaria. Holgura complementaria, ¿qué es lo que me dice? Entonces, digamos que se me olvidó. Anotémoslo por acá. Entonces, holgura complementaria me dice que xi por la holgura dual, que es zi, es 0. Eso debería pasar para todo i igual número de variables. ¿Por qué pongo el xi por zi, que es la slack dual? Es porque la slack dual depende del número de restricciones que tiene el dual. Y el número de restricciones que tiene el dual tiene una restricción por cada variable primal. Lo mismo para el dual, si quieren. Cada variable dual multiplicada por la holgura primal, que es wj, tiene que ser 0. Eso es para toda restricción de las m restricciones que uno debería tener en el primal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? En este caso particular, se debería cumplir, veamos primero para las variables primales. Entonces, se debe cumplir que 0 por, que es la primera componente de x estrella, ¿ya? Así que lo voy a escribir acá, ¿ya? ¿Para quién? Si no, x1 estrella por z1, que es la slack dual, eso que es, bueno, efectivamente 0 por z1, que es 6, ¿ya? Eso, según alguna complementaria, me debería dar 0, y efectivamente me da 0. ¿Ya? Se fijan, esto debería ser 0 y para igual 1 y me dio 0.
porque 0 por 6 es 0. Muy bien. Ahora, x2 estrella por z2 debería ser 0 también, ¿cierto? Y veamos que x2 es un cuarto y el z2 vemos que es 0. Entonces, 0. Very good. X3, ahora para igual a 3, me queda 13 cuartos, que es x3 estrella, por, bueno, 0, que es z3. Y también me da 0. Entonces, very good, se cumple la figura complementaria para la parte del primal, si quieren llamarlo. Bueno, las variables primales. Ahora para las variables duales, veamos qué ocurre. Son dos variables duales, así que queda poco. Queda I1 estrella por W1, y W1 me da 0, o sea, bueno, W1. Esto es estrella, que es 1, por W1, que es 0, me da 0. Se cumple. Figura complementaria. Y para I2, estrella por W2, y 2 es 3, por W2, que es 0. También me da 0, se cumple. Entonces, efectivamente se cumple la figura complementaria. Entonces, si ustedes no le hubieran dicho que yo les dije, ¿cierto? Les dije que X estrella era óptimo y que Y estrella era óptimo. Si no lo hubieran dicho ustedes, solo hubieran dicho, tengo este X estrella que es factible para el primal y este Y estrella que es factible para el dual, ¿ya? Ustedes, uno puede comprobar que satisfacen la figura complementaria. Entonces, yo les podría decir, esto me dice que X estrella y Y estrella son óptimos para los problemas respectivos. Entonces, esto que se cumple, ¿cierto? Equivalente a X estrella y estrella óptimos. ¿Ya? Soluciones óptimas, como ustedes quieran llamarle. Ok, eso es todo con respecto a figura complementaria. ¿Ya? Ya, vamos a teoremas de la alternativa. Y más que hacer lo que hace Nemirovsky, que déjenme mostrarle que Nemirovsky gasta harto tiempo, porque igual es interesante, gasta harto tiempo en el capítulo 3 en explicar esto de teoremas de la alternativa, ¿ya? Entonces, en particular ahí es el teorema general de la alternativa, ¿ya? Y la descripción general la pueden ver, por ejemplo, en la proposición 3.1.1, que está ahí, y dice, o bien este sistema tiene solución o este otro sistema tiene solución. ¿Ya? Y veamos qué más. Y bueno, tiene varios corolarios este teorema general. Porque claro, como él habla del teorema general, tiene el corolario de, bueno, Farkas-Lema. Son propiedades que vamos a ver ahora, de hecho. ¿Ya? Pero nosotros, en lugar de demostrar completamente en su máxima generalidad este teorema de alternativa, vamos a demostrarlo en el caso particular de la formulación de Farkas-Lema. Y en realidad al final son todos equivalentes. ¿Ya? Entonces este es el Farkas-Lema que vimos. ¿Ya? Y bueno, expresado en la forma que lo hace Nemirovsky, dice Nemirovsky dice, o bien sistema 1 tiene solución, o exclusivo, dos tiene solución. ¿Ya? Y bueno, ese o exclusivo ahí. Y el sistema 1 bueno, la ecuación, existe X tal que X menos igual que B. Entonces ese sistema tiene solución, esa ecuación. Y el sistema 2 es el sistema que está escrito abajo, que dice existe un Y tal que A traspuesto Y igual 0, Y mayor o igual que 0, y B traspuesto Y menor que 0. ¿Ya? Entonces, o bien ese tiene solución o
el capital, el I mayúscula, o el 2 tiene solución. Y eso es lo mismo que está escrito acá en el lema 10,5 sacado del libro de Andrés Bay. Porque dice, el sistema AX menor igual que no tiene soluciones, si solamente sí, el otro tiene solución. ¿Ya? Y eso es equivalente a decir que es uno exclusivo. ¿Ya? Y vamos a demostrarlo, ¿ya? Vamos a demostrarlo. ¿Y por qué lo vamos a mostrar? Para que recuerden que les dije en un principio, al principio de esta clase, en el primer video, les dije que dualidad, dualidad efectiva, era como equivalente al Farkas lema. ¿Ya? Y vamos a usar dualidad para probar el Farkas lema. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Déjenme. Es tarde, porque son 20 para la 1, pero el tiempo tiende a cero en estos días, así que no hay problema. Quiero ver que no vaya a pasar. No quiero estar horas y horas de nuevo para que el video salga muy largo. No quiero que pase eso. Entonces, ya. Entonces, bueno, hagámoslo. Y la primera, tenemos que mostrar que perdón, necesito tomar un poquito de agua. Ya, tenemos que ver que solo uno de los sistemas va a tener solución. Ya, y si no me equivoco, hay una implicancia que es fácil. ¿Ya? Entonces, pero no tiene que avanzarlo un poquitito, ya, sobre todo a esta hora. ¿Ya? Entonces, vamos a probar primero que si 2 tiene solución, entonces 1 no tiene solución. Recuerden que uno es exclusivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que 2 tiene solución, entonces sabemos que existe un i tal que a traspuesto i es 0, i es mayor o igual que 0 y b traspuesto i menor que 0. Supongamos, para llegar a una contradicción, que i, el otro sistema, tiene solución. Es decir, ¿cierto? Que existe un x tal que a x menor o igual que b. Ya, supongamos que ese x existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a continuar acá. Entonces, podemos decir, bueno, lo obvio, lo primero que va a ser quizás muy obvio para ustedes, pero podemos decir que el vector x que existe, ¿cierto? Cumple a x menor o igual que b. Es la definición del vector x esencialmente. ¿Ya? Pero una vez dicho esto, podemos multiplicar todo por y traspuesto. ¿Ya? Vamos a multiplicar todo por y traspuesto. Y ese y traspuesto es el traspuesto que es la solución del sistema 2. Entonces, sistema 2, ese y traspuesto es el que cumple todo lo que cumple el sistema 2. ¿Ya? Ese mismo ahí. Entonces multiplico todo por y traspuesto. Recuerden, a x menor o igual que b son, digamos, m restricciones. Y lo que hace el traspuesto es multiplicar cada restricción por una componente de y. Y eso lo suma. Entonces, bueno, al final lo que obtengo, claramente no obtengo eso, pero tengo que y traspuesto a x es menor o igual que y traspuesto b. ¿Ya? So far so good. ¿Ya? Pero fíjense que el sistema, el 2, sistema 2, me dice que y traspuesto a o a traspuesto y, que es lo mismo, me da 0. ¿Ya?
Entonces, esto es igual a 0, traspuesto x, menor o igual que y traspuesto b. Y esto me da 0 menor o igual que... Esto lo discutimos, o algo muy parecido antes. Entonces yo obtengo eso. Pero por otro lado, yo sé además que el traspuesto b, que es lo que está acá, ¿cierto? El traspuesto b es menor que 0, entonces yo también concluyo que esto es menor que 0. Y bueno, contradicción. Contradicción, ¿sí? Porque por un lado es menor que 0 y por otro lado es mayor o igual que 0, entonces uno concluye, ¿cierto? Que 0 menor que 0 y es contradicción. Implica el sistema 1 no puede tener solución. Si es que el sistema 2 tiene, ¿cierto? No tiene solución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recién probamos que si el sistema 2 tiene solución, el sistema 1 no tiene solución. ¿Ya? Pero ahora tenemos que continuar esto. Tenemos que ponerlo la otra implicancia, que es que si 1 tiene solución, entonces 2 no tiene solución. 2 no tiene solución. O sea, es infactible, ¿cierto? No tiene solución. Eso es lo que dice decir no tiene solución, ¿cierto? Entonces veamos, ¿qué es lo que sabemos ahora? Entonces sabemos que bueno, si quieren, voy a llamar el poliedro X tal que X menos igual que B. Este poliedro es distinto a así. ¿Por qué? Porque si yo sé que hay una solución, el sistema 1 tiene solución, el sistema 1 es este que está acá, a X menos igual que B. Este de acá. ¿Ya? Entonces ese poliedro P es distinto a vacío. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando tiene un poliedro, uno podría intentar maximizar, ¿ya? Algo sujeto a X menor o igual que B. ¿Ya? En ese poliedro, ¿cierto? Entonces quiero, a ver, la pregunta es que quiero maximizar. ¿Ya? Y si se fijan, como aparece un traspuesto ahí, en el sistema 2, aparece un traspuesto, uno, después de pensarlo un poco, horas y horas, como que este traspuesto Y igual a algo, y más igual que 0, el traspuesto Y. Esto como que uno le recuerda al dual, ¿cierto? Y en particular, el A traspuesto Y es igual a 0, ¿ya? Entonces este es como el lado derecho, el vector 0 es como el lado derecho del dual. Recuerden que el vector lado derecho del dual es la función objetivo del primal. Entonces, como para que todo funcione, lo que voy a poner acá es el C, perdón, va a ser el vector 0. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? ¿Y qué me dice esto? Veamos si estoy grabando. ¿Ya? Entonces, marquémoslo en. Bueno, está marcando en azul. Este primal, el estripe, ¿cierto? Es factible, porque dije que el P era distinto vacío. Y con función. Con función objetivo agotada, porque 0 por traspuesto X es 0 siempre. O sea, este LP tiene solución óptima. ¿Ya? Implica, esto me dice que by strong duality, el dual
tiene solución óptima. Con valor objetivo igual a 0, porque fíjense que el primal para cualquier punto X, esta función objetivo 0 traspuesto X vale 0, ¿cierto? Entonces el primal tiene óptimo igual a 0. Por lo tanto, el dual también tiene un óptimo con función objetivo igual a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el dual? El dual de este primal es minimizar b traspuesto y con a traspuesto y igual a 0, que es el lado derecho, ¿cierto? Recuerden la fórmula para calcular los duales. Tomo el objetivo acá, lo pongo aquí. ¿Ya? Y el y, además, si es que se acuerdan de la fórmula para calcular los duales, es el dual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué concluyo de esto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno concluye? Fíjense que el mínimo de del dual es igual a 0 por dualidad fuerte, porque el óptimo del primal es 0 también. ¿Ya? Así que déjenme recalcarlo acá. Esto, bueno, junto con lo que digo acá, ¿cierto? Que es factible, que el P distinto vacío. Esto implica que el óptimo del primal es igual a 0. ¿Ya? Y por eso, al usar dualidad fuerte, digo que el dual tiene solución también, y con valor objetivo igual a 0, porque tiene que ser el mismo valor. ¿Ya? Entonces, miro el dual. Entonces, el dual, déjenme resumir, el dual tiene valor óptimo igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, para para todo i factible en el dual, se cumple que la función objetivo, ¿cierto? B traspuesto i es mayor o igual que este mínimo, igual que estamos minimizando en el dual. Y el mínimo dijimos que era 0, entonces mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, no le vamos a echar la culpa a la hora que escribo tan mal, así que repetimos. En otras palabras, ¿qué significa un infactible del dual? Significa que para todo i, tal que a traspuesto, vamos a escribir acá abajo, a traspuesto i igual 0, y mayor o igual que 0, se cumple que b traspuesto i es mayor o igual que el mínimo. ¿Ya? Y el mínimo es 0, ¿cierto? Lo voy a marcar en rosado. Entonces el mínimo es 0. Lo escribo acá de nuevo. Entonces se cumple eso. ¿Ya? Y bueno, como les había dicho en un principio, nosotros queríamos ver si el sistema este que está acá en amarillo tenía solución o no. Y usamos un truquito de hacer aparecer el dual que se pareciera a ese. Por eso pusimos un objetivo en el primal igual a 0, para tener un lado derecho en el dual igual a 0. Y si fijan, son las mismas restricciones. ¿Ya? Pero en el sistema 2, además de las dos primeras restricciones, quiero que el b traspuesto i sea menor que 0. Pero ¿qué acabamos de probar? Que si las dos primeras restricciones del sistema 2 se cumplen, entonces, como el mínimo posible para el traspuesto i es 0, a final de cuentas, lo que uno concluye, ¿cierto? Implica que el sistema 2 no tiene solución. ¿Ya?
Eh, uh, Creo que probé. Le voy a echar la culpa a la hora. Eh, Probé lo mismo recién. Probé exactamente lo mismo. A ver. Eh, ¿qué me refiero con eso? Quizá ya me mareé, pero si 2 tiene solución, eso fue lo primero que probamos. Entonces el uno no tiene solución. ¿Ya? Eh, y justamente la contrarrecíproca de eso es si uno tiene solución, entonces 2 no tiene solución. Esto es lo mismo. ¿Y qué es lo que queremos para nosotros? Que chuta, soy pavo. Acabo de probar la misma dirección. Pero, como le dije, que el profesor comete errores. eh, a veces uno aprende más. Y el error en realidad no es que me haya equivocado. Todo está correcto. El problema es que probé 2 veces lo mismo. ¿Ya? Eso pasa por eh, confiarme. Pero bueno, no todo. De hecho, bueno, qué bueno que lo haya demostrado de formas distintas porque eh, le voy a servir como ejercicio o para guiarse de hacer, o sea, la tarea de ver problemas parecidos. Entonces, eh, les puede servir. Este truquito de usar dualidad eh, en teoremas de alternativa es súper útil. Así que qué bueno que hayan visto dos formas de hacerlo. ¿Ya? Pero veamos, no hemos terminado la demostración de Farkas lema. Eh, entonces lo que queremos probar es eh, quizás ustedes, algunos se dio cuenta antes de esta equivalencia y nadie me dijo. Entonces estaban esperando que me diera cuenta. Pero bueno, entonces lo que queremos probar es eh, bueno, vamos a ver de las dos formas. Entonces queremos probar que falta probar la otra dirección, ¿cierto? Y la podemos escribir, ya se me olvidó. Una forma de escribirla es que si uno no tiene solución, entonces 2 tiene solución. ¿Sí? Esa es la otra implicancia, porque primero probamos que si 2 tiene solución, entonces 1 no tiene solución. Entonces hay que probar que si 1 no tiene solución, entonces 2 tiene solución. La dirección contraria. O bien, si lo hacemos con la contrarrecíproca, que fue lo que reprobé por segunda vez, tengo que decir que si 2 no tiene solución, si 2 no tiene solución, entonces 1 tiene solución. ¿Ya? Suelen cobrar una de esas, bueno, es lo mismo, estas dos son equivalentes, igual que antes. ¿Ya? No sé cuánto llevo grabando, llevo 40 minutos. Pero falta poquito. Esta era justamente la parte. No era la parte más larga, era la primera parte más larga de estas 5 slides.
Déjenme pensar. Déjenme verificar que probé lo mismo. Solución, entonces uno no tiene, si tiene, entonces dos no tiene solución. Efectivamente probamos dos veces lo mismo. Y falta probar esta de acá. ¿Ya? Entonces, dos tiene solución. A ver, déjenme hacer una pausa en el. Uy, no puedo hacer una pausa. ¿O sí? Ok, volví. ¿Ya? Volví. Entonces esto es lo que tenemos que probar. ¿Ya? Y lo vamos a hacer muy parecido a lo que hicimos recién. Sí, por eso me confundí, porque la demostración es muy parecida. Entonces, vamos a usar la primera versión, la segunda queda de ejercicio de ustedes. ¿Ya? Entonces, sabemos que uno no tiene solución. Entonces, el LP, el LP primal, si quieren, igual que antes, vamos a lo mismo que antes. Mi maximizar 0 traspuesto x sujeto a x menor o igual que b es infactible. ¿Ya? Y es infactible porque estamos asumiendo que el sistema I no tiene solución, que justamente recuerden que el sistema I es este que está acá, ¿cierto? Entonces, supongamos que no existe un X que cumpla restricciones a X menor o igual que B. Entonces, ese LP es infactible. ¿Ya? Entonces uno concluye, entonces, por dualidad fuerte, strong duality, ¿cierto? Strong duality. Su dual, que es maximizar el mismo dual, ¿sí? Está casi la demostración correcta. Igual a 0 y más igual que 0 es o bien infactible o no agotado. ¿Ya? Y esto proviene de la de dualidad fuerte escrito con más detalle. ¿Ya? Fíjense que acá dice que ¿cuál me sirve? Dice déjame ver cuál es la que me digamos que dice que P vamos a remarcarlo, P es factible y agotado. Eso es equivalente, ¿cierto? Con, por ejemplo, decir que dual es factible y agotado también. ¿Ya? Es lo mismo, equivalente. Entonces, nosotros sabemos que el primal, eh, nuestro primal, si quieren, esto es un paréntesis, en proof of Farkas Lemma, ¿cierto? Solo para que en página, solo para que quede más ordenado. Déjenme decir en qué página está. Ya en la página que agregamos, que es la página 35. 35 de estas slides. Nuestro primal es infactible. ¿Ya? Entonces, esta no se cumple, o sea, es falsa, ¿cierto? Porque el primal no es factible. Por lo tanto, esta también es falsa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto,
digamos, escribir de dual factible o factible, quizá esas palabras no existen en inglés. Ya estoy tomando el español. Divisible and bounded below. Below. Esta es false. Porque si nuestro mal es factible, esta es falsa, ¿cierto? Y como es falsa, esta otra también tiene que ser falsa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sí se cumple? Se cumple que eso implica que el dual es infeasible, or, porque la negación de un AND es como un or unbounded. ¿Ya? Entonces, a estas alturas de la noche me equivoco. Entonces, si el primal es infactible, por esta. Bueno, que nace infactible, porque en inglés se dice. Bueno, estoy hablando en español, inglés, ya no lo sé. Francés. Por dualidad fuerte, ¿cierto? Dualidad fuerte que está acá. Concluyo que si el primal es infactible, entonces el dual o bien es infactible o no acotado. ¿Ya? Que fue justamente lo que dijimos acá. Entonces este LP primal es infactible, por lo tanto el dual es o bien infactible o no acotado. ¿Ya? Y entonces, pero el dual es factible. Es, todo está escrito en español, factible. Pues y 0 es solución. ¿Sí? Fíjense que si reemplazan igual 0, ¿cierto? Entre paréntesis, ha traspuesto 0 me da 0 y 0 me da igual que 0, entonces bien, 0 pertenece al dual. Entonces lo que concluimos es que es no acotado. Entonces el dual es no acotado. Y eso significa, ¿cierto? Que el dual es, perdón, ahí puse max y era min. ¿Ya? El dual es min. Por lo tanto, bueno, min b traspuesto i, para escribirlo de esta forma, con las restricciones del dual. Esto es no acotado, ¿cierto? Entonces se va a menos infinito porque es un mínimo. ¿Ya? ¿Ya? Y esto quiere decir que tiene que haber soluciones factibles que sean muy negativas. ¿Ya? Explica, existen y that e traspuesto i es negativo porque, claro, si esto se va a menos infinito, entonces para algún i, b traspuesto i tiene que ser negativo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Porque el mínimo es menos infinito. ¿Ya? Y claro, esta función adjetiva va traspuesto i, y si en algún momento se va a menos infinito, en algún momento tiene que ser negativa. Entonces, existe algún i tal que b traspuesto i es menor que 0. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que me dice? Me dice, entonces, que acabo de decir que existe un i, entonces that, tal que es factible para el dual, entonces a traspuesto i igual a 0, y es mayor o igual que 0, y además b traspuesto y es negativo, ¿sí? Solo porque el dual se da menos infinito. Y bueno, eso justamente me dice que el 2 tiene solución. ¿Ya? Así que muy bien. Ahora sí que probé lo que tenía que probar. Entonces probé esto, recuerden, probé que si el i no tiene solución, entonces el 2 sí tiene solución. ¿Ya? Y eso, y de nuevo sé dualidad. ¿Ya? De hecho, lo que hice antes, esta demostración, la primera parte, que era en parte 1, esta es muy fácil de probar, en el sentido de que, de hecho, te me dejé poquito espacio porque en 4 líneas lo probé, ¿cierto? Entonces, bien. Y la parte más difícil de probar es la otra dirección.
Pero yo, claro, probé la misma dirección, pero al revés. Y también usé herramientas sofisticadas como dualidad. Fíjense que aquí en la primera parte no probé dualidad. Entonces esta, bueno, es uno la misma, pero otra demostración, ¿cierto? Y ahora recién probé la parte 2. Esto, bueno, es la forma equivalente a la parte 2. Y aquí la probé, ¿cierto? Que esta sí que necesita dualidad. No es tan fácil como hacer esta demostración eh, de llegar a esta contradicción. ¿Ya? No, ahí no necesito usar dualidad. Claro, la probé también usando dualidad, pero no es necesario. Esta sí que necesitaba dualidad eh, porque tenía que usar perdón, dualidad fuerte para poder decir que el dual era o bien factible o no acotado. ¿Ya? Así que bien, eso es. Eh, Eso es lo último lo último que vamos a ver de este Farkas lema. Y lo probamos usando dualidad. O sea, interesante. Esta dualidad que hay entre. Esta dualidad entre dualidad y Farkas lema. Eh, y ahora sí que creo que ahora sí que me pasé unos 50 minutos conociendo. No es tan descabellado que. eh, o sea, a lo que voy es que he sido peor. Ya. Lo que no es bueno, pero yo intento hacer clases más cortas, pero que se entiendan. Eh, ya, entonces, relacionado con estos teoremas alternativas, hay varias implicaciones o consecuencias interesantes. Y en particular hay una bien importante que tiene que ver con lo que se llama desigualdades válidas. ¿Ya? ¿Y qué es una desigualdad válida? ¿Ya? ¿Qué es una desigualdad válida? Yo me doy un conjunto, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero imagínense que el conjunto es un poliedro. ¿Ya? Entonces pongamos un poliedro ahí, un poliedro no acotado. ¿Ya? Ese es mi poliedro. Vamos a pintar. Entonces está mi poliedro. Y ese es el conjunto S. ¿Ya? Entonces, la definición de desigualdad válida es una desigualdad. ¿Ya? Se dice que es válida para el conjunto S si es que cualquier punto en S, ¿ya?, la satisface. Eso no, por eso se llama desigualdad válida. Entonces, vamos a tomar una desigualdad válida, por ejemplo, aquí tengo esta restricción, digamos que esta restricción, este half space, ¿cierto? Es a transpuesto x menos o igual que b. Esta es is valid for s. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque cualquier punto de S está en el lado correcto del intervalo, ¿cierto? Porque el half space definido por esa desigualdad, digamos que es S, ¿cierto? Entonces, muy bien, lo satisface. En cambio, yo podría tener otra desigualdad, y vamos a tener una muy exagerada, esta de acá, llamémosle C transpuesto X menor o igual que cosa D. Esa desigualdad no es válida porque el half space correspondiente, ¿cierto? Puede ser alguno que S, ¿cierto? Y ese half space deja partes de S fuera. Eh, Déjenme marcarla acá. Por ejemplo, bueno, toda esta parte de S no la cubre esa desigualdad. Entonces, no todos los puntos de S satisfacen esa desigualdad. Entonces, esta, déjame ponerlo en rojo, si algo lo puse en rojo, es not valid. ¿Ya? Esa es la definición de desigualdad válida. ¿Y por qué es importante en el contexto de optimización? Entonces, remark, si quieren, comentarios. Entonces, ustedes consideran el LP, digamos que Z estrella es igual al mínimo de, digamos, el traspuesto X, tal que AX menos igual que B. ¿Ya? Entonces, si ustedes tuvieran el poliedro, lo escribo en rojo ahora, poliedro. Digamos que este es mi poliedro AX menor o igual que B. ¿Ya? Entonces ya lo pinto.
¿ya? Yo puedo escribir la siguiente desigualdad. Y va a ser una desigualdad válida, ¿ya? Esta desigualdad, ahí va a tocar de hecho, voy a tocar ahí, digamos que esa desigualdad, digamos que esta es la solución óptima del problema este que está acá. Entonces esta desigualdad, perdón, quería escribir máximo acá, porque bueno, hemos visto que el primal siempre estamos escribiendo últimamente con máximo, así que le ponemos máximo. Entonces, si esta desigualdad que voy a crear ahora, que es z transpuesto x menor o igual que z estrella, es válida para el poliedro. Uy, creo que borré muchas cosas. Entonces, eso es el poliedro, ¿cierto? Yo digo que la desigualdad z transpuesto x menor o igual que z estrella es válida. Es decir, todo el poliedro, x menor o igual que b, está dentro del lado correcto de esa desigualdad, ¿cierto? ¿Y por qué es válida? Es porque si z estrella es igual al máximo de z transpuesto x en el conjunto a x menor o igual que b, entonces para cualquier punto en x menor o igual que b, en el poliedro, se cumple que z transpuesto x es menor que ese máximo, o sea, menor o igual que z estrella. Entonces esta desigualdad es válida, ¿ya? Entonces esta es la relación con optimización de desigualdades válidas. Is valid. Si quieren le pongo S. Luego hay que estar para ese conjunto S, ¿cierto? Ya. Entonces, relacionado con el concepto de desigualdad válida ahora, está lo que se llama el homogeneous Farkas lemma, que en realidad es equivalente al Farkas lemma. ¿Ya? Dice lo siguiente. Dice, imagínense que ahora tengo, no cualquier poliedro, tengo un cono poliedral. Entonces este es un poliedro que pasa por cero, ¿cierto? Y me dice, imaginemos que lo escribo con esta desigualdad, este cono poliedral. Entonces, por dar un ejemplo, este es el origen, 0, el 0, y digamos que esta desigualdad que está ahí es, o sea, esta, ¿cierto? Esa es no sé, a1 transpuesto x mayor o igual que 0, y esta otra desigualdad es a2 transpuesto x mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces este está mi cono ahí. En ese caso son dos desigualdades. Y me dice, imaginemos que tenemos una desigualdad. Tenemos una desigualdad. Digamos, esta desigualdad que está ahí, que va para allá. Y esta es a transpuesto x mayor o igual que 0. Me dice que esta desigualdad es válida para el cono, si solo si el vector que la define, el a, ¿ya? Pertenece al cono, generado por los vectores que definen cada restricción que define el cono, ¿ya? Y bueno, no es tan fácil entender por qué esto está relacionado con el Farkas lemma que vimos recién, ¿ya? Pero al menos interpretémoslo en un ejemplo conocido, ¿ya? Y entonces vamos a ver un ejemplo nomás de esto. Entonces, ¿qué pasa si C, digamos, es Rn más, o sea, el cono, el restante positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo bueno, este es el eje, digamos, el X1, X2. El cono que estoy considerando es, bueno, el restante positivo, que es S y S, ¿cierto? Bueno, lo vamos a pintar. Entonces, todo eso, restante positivo. ¿Ya? Bueno, continúa hacia infinito. Y bueno, ¿qué desigualdades lo definen? Son los x tales que, bueno, para n igual 2, escribámoslo bien, para n igual 2, x1 más igual que 0 y x2 más igual que 0, que es lo que está dibujado ahí. ¿Ya? Entonces, el homogeneous Farkas lemma, ¿ya? Digamos que esto es homogeneous Farkas lemma, ¿cierto?
dice que A traspuesto X mayor que 0 es válida para C. Si solo si el A pertenece al cono generado por los vectores que definen cada desigualdad. ¿Ya? Entonces, aquí cada desigualdad, si lo escribo explícitamente, es 1,0 por x mayor que 0 y 0,1 por x mayor que 0. Entonces el cono generado por el 1, 0, 0, 1. Y bueno, en este caso particular, justamente este cono, todas las combinaciones no negativas de 1, 0, 0, 1 es justamente en este caso, que no es siempre lo mismo, justo son los números positivos. O sea, bueno, con dos componentes, ¿cierto? No sí, eso no necesariamente es cierto que en general esto va a ser distinto de C. Ahora, justo me dio que para C igual bastante positivo, me dio que este cono generado por las desigualdades me da lo mismo, pero no siempre así. Pero en este caso particular, entonces, las válidas sí solo sí, el vector A está definido por vectores negativos. Entonces, ejemplo, la restricción, si la A es 1,1, este pertenece a, bueno, a R2 más. Por lo tanto, la restricción x1 más x2 mayor que 0, sabemos por este teorema que es válida para C. ¿Ya? Este ejemplo 1, ejemplo 2, A no sé, 0,-1, que no pertenece a R2 más, no es válida, porque claro, no pertenece al cono generado. No es válida. ¿Ya? Y bueno, veámosla acá. Podría haberla pintado de distinto color, pero ¿para qué? Entonces, 1,1 mayor o igual que 0 es bueno, está el vector ahí, digamos que es el vector 1,1. Entonces esta recta, chuta, que te pasa por el origen, y el half space es x1 más x2 mayor que 0. El half space es justamente va para allá. Entonces, si fijan, este half space contiene al cono C. ¿Ya? Entonces esta desigualdad es x1 más x2 mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no lo escribí, pero ¿cuál es la desigualdad asociada acá? La desigualdad asociada con sector 0 menos 1 me queda menos x2 mayor o igual que 0. Esa no es válida, ¿cierto? Para C. ¿Ya? Y efectivamente, esa desigualdad le voy a escribir en rojo, ya no quiero usar rojo, en negro. ¿Ya? Esa desigualdad es bueno, como que ya ocupé ese color, entonces vamos a escribirla como en este café amarillo. Entonces, esta desigualdad, los x2 menor o igual que 0, lo mismo, ¿cierto? X2 menos x2 mayor o igual que 0, que es esta desigualdad que está acá, ¿cierto? No es válida porque el half space va para allá y no contiene el cono C. Entonces no es válida. ¿Ya? Entonces, recapitulando, una desigualdad desde A traspuesto X mayor que 0 es válida para un cono si es que el vector que la define no es cualquier cosa, sino que debe pertenecer al cono generado por cada vector que define las desigualdades. ¿Ya? Y en el caso del cono generado por estas desigualdades, el A, que define desigualdades válidas,
debe pertenecer a ese cono, ¿cierto? Que en resumen era, bueno, también el rotante positivo. Dije que esto era distinto C, bueno, en general. Eso lo dije, pero no lo escribí, pero lo escribí ahora. Porque en este caso justamente es lo mismo. Porque este era C, ¿cierto? R2 más era C. Y ahí en el dibujo se puede ver que tomé una desigualdad que era válida, entonces y justamente pertenecía al R2 más, el vector 1, 1. Y si el vector A era 0 menos 1, que no pertenece a R2 más, la desigualdad vimos que no es válida. ¿Ya? Porque no contiene a C. Y bueno, C ya lo marqué acá, ¿cierto? Era el conjunto en rojo. Ok. Entonces, esta homogeneous Farkas lemma, que adentro de Farkas lemma, habla de desigualdades válidas para conos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo poliedro en general? Hay algo que se llama el affine Farkas lemma. ¿Ya? Affine Farkas lemma. ¿Y qué me dice? Que si tengo un poliedro, ¿ya? Entonces, ya que hay un typo, antes que se me olvide, esto es un typo, es al revés, C transpuesto X menor o igual que D. ¿Ya? Lo escribo con el menor igual para el otro lado. Entonces, yo digo que esa desigualdad, esa desigualdad es válida para P. Entonces esta es válida para P. Si solo si, para algún I mayor o igual que 0, se cumple que el vector C no es cualquier cosa, sino que es combinaciones no negativas, ¿cierto? De las filas de A. ¿Ya? Y además, el numerito D que aparece ahí, ¿ya? Es mayor o igual que traspuesto E. ¿Ya? Entonces, en un dibujo, digamos que este es el poliedro del poliedro P. ¿Ya? Que bueno, lo pinto. Me queda eso. Más o menos. Tengo una desigualdad válida. Bueno, la pongo en azul. Esta desigualdad válida. Se ha puesto X menor o igual que D. ¿Ya? Y lo que debe pasar, bueno, esta es válida porque con el half space, ¿cierto? Contiene a P. Lo que tiene que pasar, bueno, en rojo, esto implica que el C, C es igual a la traspuesto por un vector I, que el D es mayor o igual que el traspuesto D, for some, para algún vector I mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, este teorema, esto es importante porque me dice que las desigualdades válidas para un poliedro no son cualquier cosa. ¿Ya? Lo mismo que acá, para conos, las desigualdades válidas, ¿cierto? A traspuesto X igual que 0, no podía ser cualquiera. Tenía que estar en este cono generado por las filas del poliedro cónico. ¿Ya? En este caso, como en un cono, porque tiene un lado derecho a la P que no es 0 necesariamente, lo que me dice es que una desigualdad es válida, ¿cierto? Si, solo si el C se escribe como combinación no negativa de las filas de A y el D es mayor o igual que el traspuesto E. No es un igual, cuidado con eso, pero es mayor. ¿Ya? ¿Y por qué no es igual? Porque puede pasar que está justo, bueno, lo vamos a ver, que esta desigualdad, la que toca al poliedro, y bueno, con el mismo vector C es justamente ese traspuesto X menor o igual que pucha, que justo me quedó ahí la flecha de la otra. Entonces, bueno, esta desigualdad es C traspuesto X menor o igual que como que traspuesto B.
¿Ya? Y bueno, ¿a qué se parece eso? Eh, eso, no sé cómo ponerlo en un paréntesis. Eh, Aquel, un paréntesis por acá, no sé, por acá, paréntesis, ¿ya? Eso de escribir C traspuesto X menor o igual que traspuesto B, es como, eso es como weak duality, ¿cierto? ¿Ya? Eso es como un spoiler que le estoy dando. En realidad es strong duality al final de cuentas, pero esa expresión es como dualidad débil. Entonces, efectivamente la restricción o perdón, desigualdad válida que toca el poliedro ahí en un punto, el lado derecho tiene que ser y traspuesto B. ¿Ya? Si ocurre la desigualdad, por ejemplo, puedo elegir otra desigualdad válida eh, con el mismo vector C. Podría tener esta desigualdad C traspuesto X menor o igual que un D'. Y todo lo que se cumpliría sería, en este caso, sería que el D', por el dibujo, ¿cierto? Mayor o igual que este D. Y ese D va a ser mayor o igual, por la Fine-Farkas lemma, va a ser mayor o igual que este Y traspuesto B. ¿Ya? Es donde el C se escribe como A traspuesto I. ¿Ya? Eso, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, así terminamos casi a 1:30 ya. Ahora 1:10 van a querer. Ahora sí que estoy medio perdido. Entonces, bueno, parte 3. Déjenme guardar esto ahí. Que es la consecuencia importante y lo hablé como, o sea, yo lo escribo acá como una consecuencia algorítmica. Mi idea era, bueno, demostrar esto usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esta era como la consecuencia final del curso, pero ya como iba en hora 10 y ya demostré cosas similares. O sea, lo puedo hacer, pero en otro video. Entonces, en este video, lo único que quiero destacar que este es una consecuencia algorítmica importante, en el sentido de que, primero que nada, o sea, el resumen de este corolario lo escribí acá abajo. ¿Ya? Y por ejemplo, digo que la primera parte, esencialmente lo que dice, imagínense que ustedes quieren resolver este TLP que está acá. Maximizar, C puesto X, sujeto a X igual que B. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno tiene que saber si ese problema es acotado o no. O sea, el máximo será infinito o es un máximo que es finito. Entonces, eso de cierto modo, lo toma en cuenta la primera parte, que bueno, son 4 líneas, pero yo la resumo en 2. Y esencialmente lo que dice es que las direcciones del cono de recesión del poliedro, ¿ya? Me dicen, eh, o pueden funcionar como un certificado de unboundedness. Entonces, este máximo a ser infinito, sí solo sí. Hay una dirección del cono dual, y bueno, lo voy a marcar aquí. Bueno, estoy en verde. Del cono dual, sí solo sí. Existe una. eh, bueno, acá. El problema es, bueno, dice acotado, sí solo sí. eh, para todas las direcciones del cono de recesión, se cumple que, y lo voy a escribir en rojo acá, esto que dice acá, dice que, eso que marqué en verde, bueno, esto que está aquí, eh, bueno, todo lo que marqué en verde en realidad, eso me dice que C traspuesto D es mayor, no, positive, menor o igual menor o igual que 0, non-positive inner products, o sea, producto punto menor o igual que 0, para todo D en el recession con del poliedro, bueno, el poliedro P, ¿ya? Y con P, digamos que el poliedro X, el poliedro que es la región factible del LP, esa que está acá. Entonces, si para toda reacción de recesión con el producto punto es menor o igual que 0, entonces es no agotado. Al contrario, o sea, si yo niego las dos cosas, el LP es unbounded, sí existe, ya no es para todo, existe
una erección en recesión con ser expuesto de positivo. Y eso me dice que si el problema es no acotado, voy a poder encontrar una dirección en el recesión con que me va a decir que no es no acotado. Va a tener ser expuesto de mayor estricto que cero. ¿Ya? Y eso es lo que hace Simplex, no sé si se acuerdan, cuando Simplex detecta como unboundedness, como un rayo de no acotamiento, ¿cierto? Eso es lo que hace, encuentra una elección en el decision con. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte de la algorítmica. ¿Ya? Entonces, las direcciones del decision con pueden ser usadas como certificados que, bueno, Simplex puede usar como para decirnos que el problema es no acotado. Y de hecho los software que resuelven LPs, cuando el problema es no acotado, efectivamente entregan un rayo, te dicen, mira, tu problema es no acotado, ¿por qué? Porque este rayo me dice que es no acotado. Este rayo de no recession con me dice que es no acotado. ¿Ya? Y la segunda es, yo creo que ni siquiera la voy a leer, porque es justamente la gran propiedad que he estado repitiendo todo el rato, que si la región factible tiene vértices, entonces hay una solución óptima que es un vértice. ¿Ya? Y estas dos propiedades son la primera propiedad es muy parecida a la demostración de Farkas-Lema. Eh, de hecho, pueden usar Farkas-Lema para probar la dualidad también, eh, para probar que existe esa dirección. Y la 2, entonces, en resumen, la parte I es como conclusión de Farkas-Lema y dualidad. Y la 2, que me dice que cualquier LP que tenga vértices tiene una solución óptima que es vértice, ¿ya? Eh, eso proviene de poder describir el poliedro de forma geométrica. Ya no con desigualdades, sino que usando que cualquier punto del poliedro se escribe como convexal de los vértices más el recession cone, ¿ya? El cono generado por rayo extremo. ¿Ya? Eso lo iba a probar, pero más adelante, más adelante. ¿Ya? Este día está demasiado largo y jugoso, quizás por la hora, digo yo. Ok, entonces, eso, nos vemos.